Muy bien, le damos la bienvenida a este cuarto encuentro de nuestro club de lectura del libro de nuestro amigo belga Marco Eckerberg, La filosofía política de la inteligencia artificial, una introducción. ¿Cómo andas, Cari? Muy bien, ¿vos, Tom? Bien, bien, no, muy bien, no, bien, Bueno, sí estoy bien. bueno, bien. Les agradecemos a todos quienes están aquí por haberse sumado nuevamente y hoy con el desafío del capítulo 5, en el que, bueno, vamos a estar abordando nada más y nada menos que el tópico del poder en conjunción con la inteligencia artificial. Se las trae, habrán visto quienes tuvieron la oportunidad de verlo, que es muy profuso en la matriz conceptual que propone. Trataremos con Tom de sistematizar algunos aspectos, no vamos a pretender ser exhaustivos ni mucho menos, y bueno, esperamos obviamente sus comentarios, preguntas, consultas que serán muy bienvenidos. Así que cuando Exactamente, y como quieras, Tom, siempre, sí, arrancamos con un caso un real, caso. ¿no? Ujú. En esta oportunidad es un caso que aprendí literalmente ayer en una defensa de tesis. No conocía una defensa de tesis de una alumna española. Esto sucedió hace un par de años en la Unión Europea. Lo que vamos a ver en esta slide y en la que viene es la presentación oficial que se terminó filtrando para la Unión Europea de un programa que se llama iBorder Control, ¿no? Un sistema de control inteligente y portátil para las fronteras de Europa. Como les decía, lo que se supo, ahora van a ver por qué es medio escandaloso, por qué lo trajimos con Cari para discutir, es que justamente este documento mostraba, y este es el PowerPoint que está, si lo buscan o me lo piden, está online completo, filtrado acerca de, bueno, qué respuesta quería hacer el iControl, ¿no? Que era básicamente, bueno, una corriente migratoria muy grande, personas que, en realidad más que migratoria, personas que entran y salen de las fronteras de los distintos países europeos y de la Comunidad Europea con el resto del mundo y que muchas veces lo pueden hacer por auto, lo pueden hacer por avión, incluso de manera fluvial, y que tienen que justamente ser procesados, ¿no? Un porcentaje muy grande de personas que atraviesan. Se supone, como ven ahí, que por ejemplo en el año 2017 hubo más de 100 millones de personas que atravesaron alguna de esas fronteras. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Como dice ahí la presentación, que había filas muy largas, que se perdía mucho tiempo, que en ocasiones había mucho trabajo que no estaba planificado, que no en todos los espacios de la Unión Europea tienen la misma tecnología y que obviamente los recursos que tienen para hacer eso son escasos. Entonces tenemos, como ven ahí en los gráficos que eligieron, un cuello de botella, una cantidad de documentación que no siempre es clara cuáles son las permitidas y cuáles no, y básicamente los problemas de quienes entran por tierra, entran por agua o entran por Y aire. ¿Cuál fue parte el...? de lo Sí, revelador de este slide, decía Tom, es que ahí se da cuenta del fenómeno, se da cuenta del problema, muy circunscripto y muy velado a mi juicio, de las implicaciones, pero no así de los supuestos, ¿no? Que es parte de lo que nos va a interesar abordar ahora, desde lo que se suele denominar inteligencia artificial emocional y sus posibilidades de detección, sin duda por demás polémicas, ¿no? exactamente, exactamente. Fíjense que la idea era justamente que este sistema iba a ser un sistema de detección de mentiras, ¿no? Para que en las fronteras hubiese, ahora vamos a ver, pantallas con cámaras, las personas respondían a preguntas que les hacía este avatar en la pantalla y el sistema de manera automática iba a determinar si estabas mintiendo o si estabas diciendo la verdad. Si el sistema dictaminaba que estabas mintiendo, justamente iba a pasar a otro espacio de control mucho más pormenorizado y con humanos, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que el sistema te recibía, esto no lo puse en las slides, pero es súper interesante, el sistema, el reconocimiento facial identificaba tu género y calculaba tu etnia y te mostraba a un guardia o a una guardia, la imagen de un guardia o una guardia de acuerdo a eso, y te preguntaba, por ejemplo, ¿qué llevas en la mochila? Y vos le decías, no sé, llevo, qué sé yo, una botellita de agua, documentos y 2 libros, y te hacía la pregunta, si abrís la mochila y me enseñás lo que hay, ¿se van a confirmar tus respuestas correctas o no? Si la persona dudaba, hacía algún gesto,
que podía ser interpretado como mentira por ese sistema, se convocaba a un agente de seguridad y eras apartado. ¿Qué es lo que prometía este sistema? Que ahora vamos a ver que no fue solamente una propuesta, sino que se llevó adelante como plan piloto por una cifra millonaria que detectaba hasta 38 microexpresiones en el rostro en función de cada respuesta. ¿Qué es lo que dice esa presentación? Que esta tecnología se basa, puse muchas comillas, en la ciencia de la detección de las emociones. Sí, Dieguito. Ah, tocaste sin querer. Que afirma poder descubrir la verdad sobre la personalidad y las emociones de una persona a través del análisis de sus rasgos faciales. Y según esta ciencia, las emociones son fijas, universales, idénticas en todos los individuos, claramente visibles en mecanismos biológicos observables, independientemente del contexto cultural. Estos son, como decía Cari, algunos de los... Nos falta acá Andrea Melamed, que va a estar sufriendo un ACV cuando escuche todo esto. Según se afirma, el estudio de los rostros genera una lectura objetiva del auténtico estado interno. Según el proyecto, se reduce el control subjetivo y la carga de trabajo de los agentes humanos, esto que varias veces hemos mencionado con Kari a lo largo de los encuentros, esa idea del hype de la inteligencia artificial. Estamos diciendo que este es un sistema objetivo. Mirá lo malo que somos los humanos, que subjetivamente cometemos Ujú. errores o estamos muy cansados o hacemos mucho trabajo. La inteligencia artificial viene a reemplazar esto y aumenta el control objetivo, esto es textual, mediante la automatización. Sin embargo, bueno, nada, como aprendimos mucho, yo en muchas ocasiones con Andrea Melamed, una doctora en filosofía que se dedica a filosofía de las emociones, esa idea del reconocimiento de las emociones no es una ciencia, ni mucho menos, ni tampoco esas teorías bases son compartidas por todas las personas, pero este plan piloto fue financiado con 4,5 millones de euros. Y es interesante, en el caso de la alumna que lo presentó en la defensa de tesis de ayer, ella traía como ejemplo qué es lo que pasaba con aquellos migrantes que vienen escapando o vienen con algún trauma o vienen de otra cultura, como justamente quizás el nerviosismo tradicional que te agarra en una aduana, el cansancio que quizás tenés de viajar muchas horas no en las mejores condiciones, bueno, cómo ese sistema podría o no justamente detectar eso, ¿no, Cari? Bueno, sí, exacto. Solo por mencionar algunos de los supuestos encubiertos. Hay una suerte de lombrosismo reloaded en este caso, ¿no? Donde sobre la base de esas microexpresiones, gestos, inflexiones de la voz, se pretende generar este tipo de detección, sobre la base además de un supuesto muy fuerte, fijista y universalista que no da ningún tipo de cabida al relativismo cultural ni es pasible de dar el espacio correspondiente a la diversidad cultural a la que me parece vos hacías mención, y todo eso además tamizado por, como vos muy bien señalabas, la pretendida objetividad que tendría el sistema frente a la engorrosa subjetividad que nos competen tanto humanos, entre algunas otras las dificultades de un proyecto que efectivamente, porque estuve haciendo el research, creo que se llevó a cabo entre 2016 y 2019 y avalado por Luxemburgo SA, ¿no? Sumamente polémico e interesante como para disparar Porque, el modo en el que, sí. claro, justamente una de las clasificaciones que trae Kuiperberg sobre distintas maneras de entender el poder o distintas facetas del poder, hay una específica que tiene que ver también con el control de la intimidad, con el control de la propia Ujú. vida, con el control también de justamente estos dispositivos que nos quieren contar más sobre nosotros de lo que nosotros podemos saber. ¿Es Bueno, cierto? y vi el rodeo que vamos a ver que hace por Foucault en términos de biopoder sobre los propios cuerpos, ¿no? Que van a ser centrales también para las pretensiones que tiene este sistema de inteligencia artificial, que en este caso se muestra aplicado al ámbito de la seguridad, pero podría hacerse extensivo también al ámbito muy problemático de la salud y al ámbito del marketing, donde es sumamente explotado también, ¿no? Totalmente. Así que es un caso que nos gustó porque tiene muchas aristas, así que Ujú. quizás lo usemos para otras cosas. Porque es súper interesante y relevante. Y con esto, entonces le damos la bienvenida a nada, a nuestro club de lectura de 2024, en este caso para el quinto capítulo de nuestro amigo Koekerberg, que se llama El poder, la vigilancia y la autodisciplina por medio de
los datos. Y que de alguna manera tiene, ¿no, Cari? Preguntas que estructuran todo el capítulo. Sí, insistimos, tratamos de ir tomando aquellos aspectos que nos parecían más relevantes e interpelantes desde el ámbito del que provenimos, como ustedes bien saben es la filosofía. Entonces, algunas preguntas medulares de este capítulo nos parecieron, en lo personal, creo que la primera es una de las más troncales, ¿no? ¿Cómo moldea la inteligencia artificial las relaciones de poder existentes entre humanos y máquinas, entre los propios humanos e incluso dentro de los humanos, ¿no? ¿Y quién o quiénes se benefician de ello? Esta pregunta me parece que per se amerita una larguísima y refinada reflexión. Luego, ¿cómo se puede usar la inteligencia artificial? Dice que Keller para sancionar la observancia de las leyes y autodisciplinarse. Vamos a ver que esto también es examinado desde el par de taxonomías en torno a variedades de poder que él va a proponer en este capítulo. Y para plantear entonces estas cuestiones va a conectar de nuevo, como habrán visto, con algunas de las discusiones que ya estuvimos abordando sobre la democracia, la vigilancia, que va a ser también un tópico acá bastante recurrido, y el capitalismo de la vigilancia, un poco en sintonía también con el diálogo que mantuvo con Shoshana Zuboff, pero también introduce, que en eso ahora nos vamos a concentrar, diversas concepciones acerca del poder, que es un poco, decíamos, el tema convocante en torno de este capítulo, ¿no? De Entonces, alguna para eso, sí, Sí, perdón. de alguna manera, digamos, creo que estamos descubriendo cómo es la estructura que piensa Quaker para este libro, ¿no? Cada capítulo arranca, ¿se acuerdan el mes pasado cuando vimos democracia o el anterior? Que él justamente decía, bueno, ok, hay distintas concepciones de la democracia, ¿no? Una democracia que tenía que ver más con lo deliberativo, una democracia que tenía eh, más que ver Con con el disenso, la perspectiva agonista tipo Chantal Mouffe, digamos, en oposición a el la deliberativa y participativa. Ujú. Preséntalo. Y ahora, a la hora del poder también, como vamos a ver, una primera parte dentro de ese capítulo que trata de hacer o traer, en este caso importa, una taxonomía acerca de el vínculo de poder y tecnología, como él mismo dice, una taxonomía quizás más preocupada por filosofía de la técnica que para una filosofía política. Ese es de alguna manera la contribución original que tiene ese capítulo. Y luego, como ya adelantó Cari, bueno, justamente otras concepciones del poder clásicas en la filosofía occidental, Foucault y Marx, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo va desarrollando? De vuelta con esta idea de un libro, o sí, un texto muy denso, porque digamos, de cada párrafo hay muchísimo para poder conversar y decir, y que tiene esta voluntad también de ser una especie de mapa, ¿no? De estas temáticas, y eso es como interesante. Y Ujú. ahí arma un poco el capítulo. Exacto. Reconstruimos la estructura entre tantas reconstrucciones posibles del siguiente modo, ¿no? Habrán visto que en primer lugar el capítulo desarrolla una suerte de marco conceptual, como decía Tom, para reflexionar sobre las relaciones entre el poder y la inteligencia artificial. Y en lo personal creo que acá él es donde tiene un desafío transversal a lo largo del libro, donde recordemos que desde el leitmotiv que rezaba en la introducción, lo que le interesa es este Zusammendenken, pensar juntas la filosofía de la tecnología y la filosofía política, y de qué modo los conceptos de una y otra área se imbrican, se iluminan, se opacan mutuamente, y esto es parte de lo que también personalmente a mí me gustaría ponderar críticamente con ustedes, ver hasta dónde logra efectivamente este ida y vuelta desde la reflexión, desde la tecnología hacia la política y a la inversa, ¿no? Entonces, a continuación lo que hace es echar mano, en primera instancia, de estas tres teorías del poder, como adelantaba Tom, para elaborar alguna de estas relaciones, y en ese sentido se centra en algunos de los locus clásicos que vamos a ver muy sucintamente. No somos especialistas en ninguno de estos autores, así que vamos a tratar de ceñirnos un poco a la reconstrucción que él propone con algún otro tipo de viso que podamos crítico arrimar a la discusión. Así que en primera instancia se va a abocar a la concepción del poder desde el marxismo y la teoría crítica, luego se va a concentrar en Foucault y vamos a ver sobre todo desde la noción acuñada por él en clave de biopoder y la concomitante de biopolítica, y cómo efectivamente no hay una dimensión meramente instrumental sino constitutiva del poder, un poder que además escala hasta los propios cuerpos. Y finalmente Butler, en quien me parece él va a brevar a los efectos de
a ofrecer un enfoque orientado hacia la performatividad como parte de la parte más propositiva, ¿no? Como parte de su contribución más personal a este debate, que vamos a ver hasta dónde también nos resulta iluminador y convincente. Entonces, si avanzamos un poquitito más, vamos a ver que dentro de los objetivos cuya consecución pretende vía esta estructura, por un lado, quiere arrojar luz sobre, él dice, los atractivos y las manipulaciones de y por la inteligencia artificial. En este sentido se va a concentrar en la explotación y este es un rulo sobre el que vuelve varias veces la autoexplotación que produce en el contexto capitalista y la historia de la ciencia de datos en términos de señalar, clasificar y vigilar a las personas. También quiere indicar, nos dice, formas en que la inteligencia artificial puede empoderar a las personas. Este en lo personal también es un aspecto que a mí me quedó como un poco más lavado, más diluido, tal vez es nada, cierta limitación de mi propia lectura, veremos, y a través de las redes sociales desempeñar un papel, esto sí, en la constitución del yo y de la subjetividad. No me queda del todo clara la faz más positiva de empoderamiento que estaría visorando No, yo ahí Kierkegaard, lo que, ¿no? como lo pensé yo, para mí fue similar espejándolo con el capítulo de democracia, cuando él dice que eventualmente esta tecnología debería tener el potencial de, por ejemplo, crear condiciones para una mayor deliberación o para darle voz a las personas que no quizás tienen voz o los sectores y que luego eso no se cumple. Y creo que acá un poco también está diciendo eso, que eventualmente la inteligencia artificial podría empoderar a las personas, pero no es lo que está sucediendo. De alguna manera digo, para él queda muy claro y ahí de vuelta la trae a Yubarov, como decís, a Webs también, con las nueve grandes. Bueno, finalmente son las grandes corporaciones las que terminan, digamos, empoderadas por la inteligencia artificial y no los Bueno, individuos, los pero ciudadanos. ahí vamos y ahora si quieren proseguimos la discusión, pero el punto es entonces en qué tipo de inteligencia artificial estaría pensando en pos de ese empoderamiento, porque desde las condiciones materiales que él describe parece una retórica muy vacua y nada, una especie de simplemente, no sé, mención esperanzadora, pero desde la matriz conceptual que él arma, no veo yo el modo en el que efectivamente se produjera Yo coincido. Para mí él lo un plantea como una empoderamiento. posibilidad, pero no una posibilidad que esté en acto, O digamos. sea, si lo planteáramos en términos pictóricos, en clave de claro-oscuro, sí queda un poco más en claro la oscuridad en esta big picture que él arma, y me parece que quedan un poco más lavados o diluidos los aspectos, que no digo que no los haya, es parte de lo que queremos debatir junto a ustedes, más luminosos en clave de empoderamiento, pero bueno, avancemos un poquitito más, así nos queda algo más de espacio para la discusión, y entonces en esta parte ya más personal, decíamos, y propositiva, él va a argumentar que viendo lo que logran, lo que logramos los seres humanos y la inteligencia artificial en términos de lo que él va a llamar tecnoperformatividad, podemos señalar el papel cada vez más central que desempeña la tecnología a la hora de organizar las formas en que nos movemos, actuamos y sentimos. Acá, perdón, hago un pequeño adelanto, espero no con esto confundir, pero van a ver que clave para la performatividad es la noción que trae sobre el tapete en términos de permitirnos pensar a la tecnología como una actividad, ¿no? Yo acá pensaba en varias de las contribuciones conceptuales que ha hecho Diego Loller aquí con nosotros sobre precisamente la dimensión praxeológica de la tecnología. Entonces, claro, si uno lo piensa como actividad cuyos fines no están predados, bueno, pensando en fines loables, que habría que ver en qué sentido serían ¿Lo hables pasibles de para quién? consecución, claro, para quién y conforme exactamente a qué tipo de valores, bueno, habría algún tipo de empoderamiento, pero que hasta ahora queda, en principio, a mi juicio, en abstracto, ¿no? Y pretende mostrar que estos ejercicios de tecnopoder siempre tienen una dimensión activa y social, esto es algo, esta dimensión intersubjetiva que va a estar subrayando bastante a lo largo del capítulo, que implica tanto a la inteligencia artificial, a la que hay que dejar de pensar como una entelequia atomística y aislada, como a los seres humanos. Me parece que parte también de la reflexión interesante que él trae a colación es tomar como unidad de análisis la interacción entre inteligencia artificial y seres humanos, ¿no? Entonces, si avanzamos un poquitito, vamos ahora a ver
y ahí nos gustó poner ya ese título que, bueno, él mismo vedó, pero que él dice en algún momento pensó como título inicial del libro, que para mí tiene mucho punch, esta idea de poder artificial, ¿no? Sí. Trabajar sobre ese sintagma estaría bueno. Una forma de hablar sobre política es utilizando claramente el concepto de poder, en el cual se va a detener acá. El poder, dice, es a menudo considerado en términos negativos o como una representación de cómo son realmente las cosas, como puestas a un ideal, por ejemplo, tal como decía Tom, desde esa cartografía que trazó en el capítulo anterior, el ideal deliberativo y participativo de la democracia liberal, o frente a él la propuesta agonista o en clave de disenso. Otro ejemplo del poder enfrentado en los ideales, que es directamente relevante, dice él, para la inteligencia artificial, es el poder ahora contra la libertad como consentimiento, ¿no? Me parece que en este sentido está empezando a tejer una serie de tensiones entre el poder y otras nociones capitales para la reflexión filosófica política, que bueno, va a ir atravesando a lo largo del capítulo, ¿no? Si los desequilibrios de poder están conformando el entorno en el que se toma la decisión de otorgar un consentimiento, entonces va a decir, siguiendo a Vieti, el consentimiento es un constructo vacío, ¿no? Acá se empieza a poner un poquitito más crítico y a mostrar más el lado oscuro, digamos, de Sí, a la mí inteligencia artificial. lo que yo estuve pensando, ahora con Cari estuvimos dando clase el cuatrimestre que terminó y estuvimos dando el texto de Feminismo de Datos, Data Feminism. Y Ujú. te acordás que tiene un capítulo importante sobre poder, creo que es el primero, de hecho. Y Totalmente. esa definición de poder de ese libro era un poco más naif que esta. Esta me pareció que tiene más aristas. Esta idea de, bueno, ¿cómo pensar el consentimiento? Si efectivamente vos no te queda otra. Porque un poco para mí lo que está diciendo es que, tipo, las vías en las cuales vos podrías dar consentimiento o no, están muy restringidas, ¿no? Como que de alguna manera, digo, cuando él dice los desequilibrios, perdón, de poder están conformando el entorno en el cual se toma la decisión de otorgar un consentimiento, bueno, me parece interesante como poner en crisis o por lo menos señalar que ese consentimiento, bueno, es un consentimiento, como dice el vacuo, ¿no? Que finalmente no tiene tanto sentido. No sé, me pareció, insisto, en comparación con con feminismo de datos, más interesante. Sí, ¿Sí? sí, digamos, sin ir en detrimento de ese muy buen texto de Catherine de Ignacio y Klein, si mal no recuerdo, me parece que tiene otro tipo de andamiaje conceptual en el sentido de que efectivamente, bueno, está abrevando en la filosofía política en un sentido en que las autoras no lo hacen estrictamente en Data Feminism. No sé si Diego, vos querés intervenir o te quedó la mano levantada de antes. No, solo una cosita, me parece que en esta noción, en la de Queckelberg aquí, hay como un punto de vista más materialista, es decir, hay un diagnóstico de las asimetrías estructurales, de manera que todo tipo de interacción, ya sea humano-humano, humano-máquina o humano consigo mismo, digamos, no ocurre en un vacío, sino que hay condiciones materiales de producción de esa interacción. Y me parece que hay un intento por diagnosticar todas las asimetrías que pueden estar allí presentes en función de las características de las entidades que interactúan y ver si esas asimetrías, qué tipo de consecuencias tienen. Totalmente coincido, aun cuando gran parte del esfuerzo de la parte propositiva de él, viste, tiene que ver con este énfasis en la performatividad entre precisamente las tecnologías como actividades y nosotros, pero todo el tiempo él precisamente trata de señalar que ahí donde habría esta una actividad conjunta, sin duda la distribución de poder es muy desigual y se va a enfocar en el tipo de asimetrías en base a las condiciones materiales que vos mencionabas, sí. Efectivamente, tal cual. Si quieren, avancemos un poquitito más porque hay un par de taxonomías que creo que pueden ser iluminadoras para la discusión. El poder es también considerado como un peligro. Ahora acá aparece otra tensión. Antes hablamos de la libertad, del consentimiento, ahora para la verdad, una noción carísima para la filosofía y como algo potencialmente engañoso. El poder se puede utilizar para la coerción, por ejemplo, en el contexto de un Estado totalitario, pero también puede tomar la forma de varios modos de manipulación, ¿no? En esta misma senda. Sin embargo, el poder, acá es donde trata de equilibrar, no es necesariamente o intrínsecamente malo. Una opinión más influyente y probablemente más compleja del poder es la que él va a ofrecer
desde Foucault, ¿no? Quien, inspirado en Nietzsche, conceptualizó a la sociedad en términos de poder, en particular en términos de relaciones de fuerzas, pero su punto de vista difiere considerablemente del marxismo en un sentido en el que no va a quedar acotado a la dimensión estrictamente economicista, ¿no? Sino que, como vamos a ver, va a tratar de ampliar la mirada sobre otros factores que contextualmente en principio no fueron tenidos en cuenta desde el Y marxismo y Foucault teoría siempre crítica. trayendo al individuo y la constitución del individuo Exacto. y el poder como algo que también se vive, ¿no? Que te atraviesa, eso como que también Y que es lejos de ser instrumental es constitutivo de la subjetividad en un sentido bien robusto, ¿no? Precisamente a partir de estas nociones de micromecanismos de poder, en lugar de analizar el poder, como bien decía Tom recién, desde arriba hacia abajo, a la manera en que históricamente lo ha hecho el marxismo en términos de soberanía centralizada y el poder de los gobernantes y las élites, Foucault propone un enfoque de abajo hacia arriba, comenzando por los pequeños mecanismos y operaciones de poder que nos conforman como sujetos, producen tipos particulares de cuerpo, por eso la mención en torno al biopoder y a la biopolítica en general, e impregnan la sociedad como un todo, ¿no? Entonces, para seguir un poquitito con algunas de estas cuestiones que está empezando a esbozar en torno al poder, va a decir, a recordarnos que está interesado Foucault, a propósito también de lo que recién decía Tom, que es la consideración del individuo como efecto del poder, en cómo alcanza esta fibra misma nuestra de los individuos, toca nuestros cuerpos y se introduce en, dice, sus acciones y actitudes, sus discursos. Vamos a ver que acá la relevancia del lenguaje también es muy central, aunque desde el salto que él pega vía Butler va a rebasar en mucho el discurso, sus procesos de aprendizaje y sus vidas cotidianas. Los individuos no son solo puntos sobre los que opera el poder, más bien simultáneamente ejercen el poder y se someten a él, son vehículos del poder, no sus puntos de aplicación, y en este sentido aparece esta dimensión constitutiva según la cual el individuo es efecto del poder, yo diría, aunque no solo del poder, ¿no? Pero sin duda, acá me parece que está tratando de enfatizar, frente a lo que sería una perspectiva meramente instrumentalista y externalista del poder, una perspectiva claramente constitutiva e internalista, ¿no? Respecto de la conformación que opera sobre nosotros y nuestra subjetividad. Y yo también estaba pensando el otro día que lo leí, bueno, si él eventualmente coqueteó con la idea de ponerle al libro Poder Artificial, que es un lindo título, como dijiste vos, eh, marca también la centralidad de este capítulo y de esta noción, porque finalmente después de ahí se va desprendiendo. De hecho, parte de la narrativa que va haciendo, de la estructura que tiene, es haciendo referencia a la libertad, a la democracia, va volviendo para atrás y para adelante, porque obviamente bueno, parece que esa unidad de análisis fuerte es el poder, ¿no? Y este poder artificial. Y es que si efectivamente él quiere dar algo así como la confluencia entre filosofía de la tecnología y filosofía política al interior de esta última, y bueno, el corazón central me parece que es la conceptualización del poder. Ahí me parece que tenemos a Juan que dice que piensa que tanto poder tiene el individuo cuando su rango de acción es, ahí estoy abriendo Tan el chat, limitado, tan claro, limitado, y condicionado por las por las plataformas. plataformas. No, no suscribo al individuo como aplicador de poder, solo como receptor del mismo. Quizás ando pesimista. Puedes andar pesimista, Juan, no, tampoco estamos en el mejor momento nosotros, pero es cierto que en el capítulo para mí está esa tensión. Para mí está más clara en la de democracia, porque en la democracia sí parece más limitado a las corporaciones y qué cosas. Digo, porque de alguna manera la democracia tiene como mejor prensa quizás que el individuo. Pero sí es cierto que acá también está esa tensión entre qué puede hacer el individuo y qué pasa con los estados originalmente y ahora con esta Las nueva narrativa, corporaciones. las corporaciones, Ujú. obviamente, ¿no? Esa Sí, vigilancia. y coincido también, Juan, con lo que decís, un poco en la misma senda que marcábamos antes en clave de claroscuros. Efectivamente, digamos, aquí parece haber una asimetría, sí, además constitutiva, en el sentido de que si bien él va a abogar, digo, creo que el ver, por una concepción que no sea estrictamente pasiva del individuo, está claro que las posibilidades agenciales del individuo distan mucho frente a la potencia agencial de las grandes corporaciones hegemónicas, ¿no? Pero ahora no nos vamos a adentrar en eso.
Si te parece, sigamos un poquitito más, Tom, que vos ahí tenés el comando de los slides. Entonces, en línea con esto, ahí pusimos esta tríada que nos parece central como tópico filosófico de este capítulo, ¿no? Inteligencia artificial, poder y subjetividad. Bueno, ¿qué tipo de individuos, sujetos y cuerpos se crean mediante la inteligencia artificial? ¿Qué implican estas diferentes opiniones sobre el poder para la política de la inteligencia artificial? ¿Es usada la inteligencia artificial por aquellos que manipulan las relaciones sociales para su propio beneficio? Algunas que suenan más a preguntas retóricas, ¿no?, que estrictamente filosóficas. ¿Cómo interactúa con los micromecanismos de poder descritos por Foucault? Son varias de las preguntas que él va enunciando hacia el comienzo del capítulo. Vamos a ver que hay dos grandes taxonomías, una que él va a tomar de Satarov, sobre la cual va a hablar Tom en breve, que es una taxonomía sobre 4 variedades de poder, y luego vuelve sobre este marco teórico tripartito, ¿no? Entonces, en este sentido, el plan del capítulo tiene que ver con conducirnos a una conclusión en torno a qué, a lo que él va a denominar el poder artificial, ¿no? Para eso, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el cómo? Bueno, va a usar un marco conceptual general sobre el poder y la tecnología, como el que desarrolla Satarov, que la verdad estuve indagando, perdón por mi ignorancia, no lo tenía demasiado en el radar, creo que es de Uzbekistán, para distinguir entre diferentes formas en que la inteligencia artificial puede impactar sobre el poder. Ahora vamos a recapitular sobre esas 4 variedades y a continuación va a brevar, ¿no? Se mueven estas dos bandas en torno a la conceptualización del poder en estas 3 teorías que mencionamos para elaborar algunas relaciones entre la inteligencia artificial y el poder, ¿no? El marxismo y la teoría crítica, Foucault y Butler, y un enfoque orientado hacia la performatividad como este que él propone en su propio trabajo y que vamos a ver hasta dónde, digamos, es revelador de algún aspecto realmente innovador, hay algo más de lo mismo, hay algún tipo de inflexión que nos resulta rica e interesante, y hasta dónde efectivamente logra presionar sobre las nociones mismas de la filosofía política, este rodeo que él da por la tecnología en general y por la inteligencia artificial en particular, ¿no? Que es parte de lo que nos promete y en ocasiones adeuda. Así que sigamos un poquitito más adelante. Y acá, si te Y ahí parece, Tom, arranca, te ¿no? cedo. ¿Cómo? Claro, sí, claro, porque ahí arranca justamente, como decía Cari, ese primer parágrafo, esa primera parte del capítulo, más vinculado con, bueno, ¿cómo podemos lograr un marco, dice él, conceptual general del poder? ¿Cuál es esa problematización? Como les mencionaba al comienzo, él dice, bueno, en otros ámbitos de la discusión sobre el poder hay mucho escrito y hay mucho interés, ¿no? Pero sin embargo, no hay tanto en filosofía de la tecnología, como que de alguna manera en los estudios culturales, dice él, en los estudios de género, en el posthumanismo, hay un interés para pensar, problematizar el poder y no tanto en filosofía de la tecnología, salvo ese libro, como dijo Cari recién, de Satarov. Nada, no, solamente para marcar hasta dónde él de alguna manera investiga o encuentra. A mí también me costó un montón encontrar la portada del libro directamente. ¿Viste? Sí, sí. En una página de una vertiente de Amazon, ni siquiera en Amazon Estados Unidos. O sea, que obviamente que es algo que él, o sea, por un lado, nada, contribuye al argumento de que efectivamente no hay mucho interés en filosofía de la tecnología, por lo menos en el momento que él investigó acerca de la problematización del poder o de la En filosofía clave política, porque viste que de política. Sí, hecho, sí. vieron, perdón, que el título del texto de Satarov, a partir del cual él va a tomar estas 4 variantes de poder, creo que él ahí encuentra una herramienta heurística interesante, vamos a ver en qué sentido, es poder y tecnología, un análisis filosófico y ético, o sea que en realidad la inflexión hacia la política se la da el propio Koekelberg, no está Sin íncita en lugar el a texto de dudas, sin lugar Satarov, a ¿no? dudas. Pero bueno, está Sin bien, lugar se a dudas. apropia de estas nociones de poder. Vamos a ver ahora con qué provecho, ¿no? Lo que hace entonces es tomar de Tarov esta distinción que hay justamente acerca de distintas maneras de entender al poder. La verdad es que no leí el texto de Satarov, lo que se desprende, lo que yo pude analizar a partir de lo que cuenta Kuikerberg para mí es que no creo que estemos hablando acá de 4
los estancos, de 4 maneras completamente independientes de entender el poder, sino que para mí lo que está pensando Sadarov es, bueno, facetas, ¿no? Que posiblemente haya, ¿no? Análisis posibles que unan un poquito de cada una de las 4. Tampoco es una taxonomía que tenga claramente un título, un nombre fácil. Van a ver que ahora la manera de denominarla para mí varía un poco. Yo pensaba, bueno, que yo hubiera sido, nada, qué sé yo, hubiera corregido un trabajo, una revista o una tesis y veía esto, le hubiera dicho, nada, esta concepción en 4 partes, dame mejores títulos, ¿no? Porque digamos, como que a 2 cosas lo llama concepción y a 2 cosas lo llama poder como, y eso es medio raro, pero bueno, tiene primero esto que él denomina la concepción episódica. Trata sobre las relaciones en que un agente ejerce poder sobre el otro, es decir, los espacios, los encuentros, los eventos en donde efectivamente alguien ejerce poder sobre otro. Una segunda concepción que sería el poder justamente de una mirada disposicional, como una capacidad, como un potencial, como una habilidad. Una concepción que él después denomina en término sistemática, el poder como una propiedad de las instituciones sociales y políticas. Y ahora vamos a ver, como adelantó Karina, muy vinculado con el sistema capitalista, es decir, justamente como una herramienta que no solamente consolida, sino que constituye las condiciones para que se dé el sistema capitalista actual, tardocapitalista si quieren, o alguna de esas denominaciones más contemporáneas. Y lo que es quizás más interesante y no está necesariamente muy desarrollado, y como dice Karina, nos deja con ganas de más o nos deja con gusto a poco, esta idea del poder como el mismo constituyente del agente social. Es decir, el poder como alguien que nos ayuda justamente a entendernos a nosotros mismos, que nos permite, justamente como él propone, empoderarnos. Y eso Él además, cruz. Tom, Sí, aplicado, perdona que te interrumpa, aparte de lo que venimos discutiendo desde las primeras reuniones, que es en qué sentido además todas estas herramientas conceptuales nos permiten recoger parte de la peculiaridad en torno al poder que atraviesa la inteligencia artificial, ¿no? Y que a su vez la inteligencia artificial atraviesa. ¿Hay algo realmente específico dentro de este tipo de propuesta conceptual que le está arrimando, que venga a iluminar aspectos peculiares de la inteligencia artificial, o en realidad es una concepción muy genérica del poder y bueno, está en nosotros ir viendo de qué manera vamos extrapolando cada una de estas dimensiones al caso peculiar de la inteligencia artificial? No sé si se entiende un poco el punto, pero me parece sí, sí, que sí. parte de la riqueza de su propuesta de una filosofía política de la inteligencia artificial tiene que ver con, bueno, poder capturar estas especificidades, ¿no? Más allá de lo transversal que esta teoría del poder in genere tendría para la aplicación a diversos ámbitos, no necesariamente el tecnológico, menos aún, y en sentido estricto el de la inteligencia artificial, ¿no? Hasta acá. Totalmente. Entonces, lo que él hace en el resto de esta sección es justamente cruzar esa división cuatripartita de Sotorov con la inteligencia artificial, como estaba mencionando Cari, específicamente de un costado político, y trayendo nada, casos sí, sí, casos que ilustren de lo que está hablando. Entonces, con respecto a la primera de las definiciones de poder, esta idea de la concepción que él denomina episódica, acá vemos que hay un eco con lo que estuvimos analizando en el capítulo sobre la libertad. Él dice, la tecnología puede seducir, coaccionar, forzar, manipular a las personas, ¿no? Justamente esta idea de que somos en muchas ocasiones vulnerables a a la misma tecnología, a la misma inteligencia artificial, ¿no? Y aparece esta idea de vuelta del empujoncito, del nudge, ¿no? Justamente estos espacios, sobre todo estos ámbitos, pienso en redes sociales, esos ámbitos Ujú. digitales, en los cuales justamente tenemos que repensar nuestro estar ahí, porque son espacios proclives a esto. Bueno, que se nos presenten pocas opciones o que esas opciones estén sobredimensionadas o encontrarnos, como vimos en la clase pasada, con estas burbujas epistémicas, con las cámaras de eco. Entonces, de alguna manera dice, es un poder que ha delegado a la tecnología
Y la tecnología puede cambiar la arquitectura de nuestras elecciones de manera que sea más probable que las personas se comporten de cierta forma sin que se den cuenta de ello, ¿no? Y eso me parece que es interesante, esta idea de, bueno, justamente encontramos esa manera en la cual, bueno, somos, para decirlo de una manera más fuerte, manipulados, ¿no? Y Más ahí, adelante, perdona, Tom, solo para sí, anticiparlo, él va a estar dialogando con una autora cuyo texto me parece que subimos al Drive. Tenemos varios Drive, así que ya no recuerdo bien a cuál, pero si no podemos subirlo, que es Carissa Bellis, que tiene un texto muy sí, interesante que se llama Privacy is Power, donde ella deslinda dos variedades de poder, lo que llama el poder duro y este otro tipo de poder que va a denominar poder blando, en el que somos manipulados sin darnos cuenta o con cierta sutileza, ¿no? Un poco en línea de la provocadora noción que hoy vuelve al debate de, muy polémica por cierto, la servidumbre voluntaria, ¿no? Como muchas veces somos coercionados no por la vía de la fuerza o de la imposición hecha y derecha, sino por mecanismos mucho más sutiles que nos terminan manipulando, ¿no? totalmente. Y pensemos también en cómo, por ejemplo, estamos entrenando la inteligencia artificial generativa hoy, en ocasiones, como dice Cari, de manera voluntaria y en ocasiones, sí, no de manera voluntaria. La noticia de hoy, del 18 de julio, que estamos grabando eso, es justamente cómo finalmente Adobe, Amazon, distintas compañías grandes con sus propias inteligencias artificiales terminaron confesando que lo entrenaron con videos de YouTube, videos que no fueron pensados ni se les Para ese dieron. fin. Ujú. Exactamente, solamente por esta nueva moda, ¿no? De lo que está públicamente disponible. Entonces, como estaba públicamente disponible, se lo utilizó para entrenar a estos herramientas, lo cual también nos está llevando a un Internet, a diferencia de cuando muchos de nosotros crecimos, cada vez más privatizada. Obviamente hay más paywalls para evitar que todo esté públicamente disponible y pueda entrenar a herramientas que luego no socializan o no comparten sus ganancias, ¿no? Y en el caso del ejemplo del poder episódico, trae este libro de, creo que es una autora, Sisi Papacarisi, que justamente en ese libro, Affecting Publics, habla de, por ejemplo, cómo, ¿no? Puede cambiar nuestro humor, nuestro estado de ánimo, dentro de acuerdo a cómo el algoritmo nos muestra, por ejemplo, en ese caso estamos hablando de algo de hace 10 años, las publicaciones de Facebook, ¿no? Y creo que hay algo ahí que nos resuena en los que estamos más tiempo en redes sociales, como, bueno, en ocasiones nuestra angustia, nuestra alegría, nuestro enojo, incluso las concepciones que tenemos acerca de ciertos temas están recortados, fabricados y cocinados también por estos algoritmos de qué nos muestran o no con respecto al feed de nuestras redes. Y eso me parece que es bastante interesante. La segunda de las concepciones de poder que él trae, justamente se acuerdan de esa idea de poder como disposición, ¿no? La tecnología, tal como decía Cari, puede empoderar, es decir, incrementar las capacidades, el potencial de acción de las personas. Eso le dio un gran poder, ¿no? Aparece esta noción que también hemos conversado en más de una ocasión, el antropoceno. En este caso, antropoceno, que como saben se dice de muchas maneras, esta idea de, bueno, ¿qué es lo que es pensar más allá de lo estrictamente o de lo formal con respecto a una era geológica? Pensar más allá de eso, esta idea que nos ilumina, que es más heurística, de, bueno, cómo nuestra intervención sobre la naturaleza se ha convertido ya en una era, ¿no? Ha transformado nuestros espacios. Y ahí lo que trae Kierkegaard para ilustrarlo, es esta idea del gatekeeper, ¿no? Del guardián, aquel que te deja entrar o no un espacio, aquel que te habilita o no ciertas comunicaciones. Hoy tenemos disponibilidad como nunca antes de la información y obviamente para decir un viejo eslogan, la información es poder, knowledge is power, pero realmente ahora tenemos que este flujo, este río muy caudaloso, tiene compresas, tiene justamente diques, y esos diques son las mismas tecnologías. Entonces, me parece interesante también entender en términos de poder, bueno, cuáles son esos guardianes, a qué cosas podemos acceder o a qué cosas no podemos acceder, en ocasiones mediante un algoritmo, ¿no?
Y acá también vuelvo a lo que veíamos el mes pasado, cuando pensábamos en burbujas epistémicas. Bueno, cuánta desinformación se me pasa por al lado simplemente porque el algoritmo no me lo mostró, porque esa información no la tengo tan disponible como otras, ¿no? Entonces se pinta en ocasiones cierta información o ciertos datos que no representan necesariamente lo que sucede en la realidad o no representan la totalidad de voces que podemos encontrar porque el algoritmo determina, hablo figuradamente, bueno, de qué tiene que leer Karina y qué cosas Ujú. tienen que aparecerle de interés a Tomás, ¿no? Entonces eso me pareció como interesante. De vuelta, potencialmente esta tecnología debería habilitar más deliberación, un mayor megáfono, por decirlo de alguna manera, para otras voces y sin embargo no sucede. Bueno, pero ahí es donde por ahí uno esperaría que silvanaran ciertas cuestiones inherentes a lo que vos estás aludiendo, Tom, que son las condiciones epistémicas para la democracia, ¿no? Y pensar entonces en qué sentido esas condiciones materiales también vinculadas con nuestro acceso a la información y aquel al que deliberadamente no lo tenemos, se cruza con la posibilidad de empoderamiento, por ejemplo, en clave de activismo. Hasta donde yo recuerdo no hay ejemplos claros en el que precisamente la dimensión epistémica se cruce precisamente con esta otra dimensión más estrictamente práctica, en el sentido de acciones positivas vinculadas con el empoderamiento, y ahí se me ocurría el activismo, sino que aparece simplemente mencionado y sí sobreabundan ejemplos, entiendo que es parte de la preocupación, sobre todo desde un talante bastante más pesimista y crítico, ¿no? En torno a, bueno, el tipo de efecto pernicioso que este tipo de tecnología tiene sobre la constitución de nuestras subjetividades y respecto del tejido social. Pero me parece que ahí había un punto por ahí para hilvanar desde el capítulo anterior, que hasta donde recuerdo, pero por ahí es una limitación mía, no explotó lo suficiente, ¿no? No, porque para mí alguna idea poderosa que a mí me quedó del capítulo anterior es, bueno, esa pregunta, ¿no? Que estaba dando vueltas, si la inteligencia artificial fomentaba la democracia o la O la dificultaba. amenaza. Ujú. Claro, la amenazaba. Esa idea que me parecía provocadora y atractiva de pensar de, bueno, tal vez esta tecnología también genera un tedio y una indignación con respecto a nuestros representantes, a la capacidad que tienen los pueblos de gobernarse, a la utilidad o no de nuestra participación, que hace que vos abandones tus herramientas democráticas porque estás harto, porque te parece que es todo lo mismo. No sé, en Argentina diríamos el que se vayan todos, ¿no? Y eso aparecía ahí como justamente erosionando las bases de la democracia, que también lo que sucede con las cámaras de eco, con las burbujas epistémicas. Termino conociendo solamente un costado, una voz, una faceta de un fenómeno, de lo que puede pasar, con datos que incluso podrían ser falsos. Y si me encuentro después con alguien que defiende algo contrario, me parece una cosa irracional, insólita, imposible, porque no estuve expuesto a las mismas motivaciones y razones que tiene la otra Ujú, persona, ¿no? ujú. Sí. Bueno, la tercera de las concepciones del poder de estas cuatro tenía que ver con esto que también señalábamos, ¿no? La concepción sistemática. Es decir, y tal un poco como mencionaba hace un ratito en el chat Juan, ¿no? Juan. La idea no es solamente que el poder lo hacen los individuos, sino que, bueno, tenemos que entenderlo dentro de este sistema político, económico, social, en el cual la tecnología es parte de esas bases. El ejemplo más claro, clásico, también aparece varias veces a lo largo de este libro, que hay mucho de lo que hace la inteligencia artificial que ya lo hacían los medios de comunicación tradicionales en el siglo XX. Bueno, él pone el ejemplo, los medios de comunicación de masas forman la opinión pública, ayudan a darle forma a nuestras opiniones acerca de eso. Y las redes sociales parecen incluso más quirúrgicas en eso, porque pueden tomar pequeñas comunidades o crear incluso clústeres de personas para justamente, nada, informarlas en el sentido de darle forma a prejuicios, nuevas ideologías, preocupaciones, incluso falsos alivios, pensar que eso ya
se solucionó. Y ahí dice Zuckerberg, la inteligencia artificial puede apoyar versiones neoliberales del capitalismo, del autoritarismo y de otros sistemas e ideologías, ya que forma parte de una realidad institucional más amplia de carácter social, económico y político. Y acá trae un autor que yo la verdad es que no lo conocía, lo estuve investigando, encontré estos dos libros. Este es el libro que menciona Zuckerberg y ahora en el próximo slide le muestro uno que salió este año, se llama Andrew McStay, y lo que trata de hacer McStay es justamente cruzar emoción y tecnología. Y de alguna manera ese fue como la ingeniería en reversa de cómo llegamos con Cari al ejemplo de las fronteras y de la lectura de emociones en la frontera de la Unión Europea, ¿no? Justamente este primer texto, que si no me equivoco es de 2015, capaz me equivoco, pero creo que es 2015, eh, uy, perdón, es el que justamente menciona en el libro y habla incipientemente de cómo, bueno, nuestras emociones podrían ser la clave para nuestra manipulación o para que nos volvamos más vulnerables a las grandes corporaciones. Y este año sacó este libro, de vuelta también lo tengo, si alguien lo quiere, me manda un mail, en donde justamente ya creo que se mete en la inteligencia artificial tal como la estamos viendo hoy, como ustedes saben, de 2015 para acá cambió mucho el uso de esa etiqueta y que justamente habla ya de la automatización de la empatía. De Y entrada ahí del se título, mete en un berenjenal, ¿no es cierto? bueno, Porque sí, para mí es como un oxímoron la automatización de la empatía, ¿no? Pero puede ser una cosa provocadora, como para molestar, ¿no? Pero uno en principio diría que esos dos términos no van de la mano. Ujú. Y no solo provocadora, porque cuando uno empieza a buscar un poquitito más de sustento, la verdad es que yo no leí ninguno de estos dos libros de Andrew McStay, sí aparece desde el título mismo de uno de ellos, cuando las tecnologías son capaces de interpretar nuestras emociones, ¿no? Si uno además toma la noción de empatía como comprometida con precisamente un rasgo de reciprocidad. ¿En qué sentido? Por no hacer la lista exhaustiva de rasgos que además sabemos no hay consenso ni es unívoca la noción que debiera satisfacer en cuanto a condiciones de adecuación, digo, algo como para denominarse empático, que una tecnología basada en inteligencia artificial estuviera en condiciones de proporcionar, entre otras cosas, desde, por ejemplo, la ausencia de una dimensión corporal, ¿no? Me parece que es muy problemática esta noción, trata el de vincularla en algún momento con precisamente, bueno, el caso que trajimos a colación desde el comienzo, la inteligencia artificial emocional, y me parece que acá derrapa un poco, pero por ahí estoy siendo sumamente injusta, insisto en que no hice una lectura de este texto, así que carezco de elementos de juicio, pero en principio coincido con vos en que ya desde la propuesta misma parece abrirse cierta tensión y cierto carácter inconducente. No sé muy bien a dónde está queriendo apuntar él, si es que precisamente a señalar aquellos aspectos Yo entiendo que es que crítico, pero lo que a mí me pasa con todo esto es que me parece que, como decíamos al comienzo, si las bases mismas de esa teoría de la emoción están falladas o no son correctas, bueno, ¿cómo después se sigue todo el resto? Si efectivamente todo se basa en la idea de que tenemos emociones universales, que esas emociones universales solo se pueden expresar por ciertas características externas de nuestro cuerpo, que son iguales para todos, que son justamente las mismas en distintas culturas, distintas edades, distintos momentos históricos. Eso es difícil. a mí me parece que hay al principio por ahí cierta mirada crítica, pero por momentos me parece que aparece un optimismo un tanto infundado, sobre todo, fíjate, hacia el final del último párrafo, estamos viendo ahí, la empatía automatizada puede servir y hacer el bien, como para darle algo de carnadura, este aspecto más positivo en esta suerte de claro oscuro que señalábamos, a la dimensión empoderante de la inteligencia artificial. Ve acá, avisora él alguna plausibilidad en línea con el carácter pretendidamente empático. La verdad es que a mí por lo menos me costó descifrar dentro de lo que es el andamiaje, la ¿Cuán arquitectura crítico es? argumentativa,
Claro, ¿al servicio de qué está exactamente este rodeo que da por esta posibilidad de automatizar la empatía y hasta dónde, al contrario, cifra cierta esperanza en cuanto a empoderamiento a través de esta vía que, insisto, bueno, habría que explorar, porque así como está formulada, a mí tampoco me resulta convincente, Y pero lo que trae Quakerberg que es interesante es de él, de Max Day, es esta idea de, bueno, que en ocasiones esa detección de la emoción puede ser capitalizada en términos económicos, ¿no? Digamos, como que puede generar ingresos, ¿no? Y eso también es interesante acerca de estos límites estos límites de lo privado y lo no privado, lo íntimo y lo no íntimo. ¿Entendés? Nuestras emociones están a disposición de las corporaciones. claro, y ahí Y además aparecería un aspecto muy unidimensional de los beneficios, ¿no? Que precisamente el beneficio se lleva a las corporaciones y no mirá así que yo los por llorar usuarios. le doy guita a alguien, tras que lloro además, tipo, Dios mío, sí. Bueno, y luego esta idea última, ¿no? En este cruce, de vuelta, lo que estamos haciendo acá, estamos tirando ideas, está abierto a que ustedes se unan a esta conversación por chat, levantando la mano, como hicieron los chicos, como hizo Juan, como hizo Diego, estamos compartiendo nuestras impresiones con Cari, como bien, no siempre pensamos lo mismo, a veces sí, a veces no. Y esta última Suerte. concepción es esta idea de el poder como constituyente, ¿no? Como hacedor de los mismos agentes, la tecnología que se usa para constituir los sujetos, los yoes, las identidades, e incluso esta idea de que nuestras redes sociales ahora se van volviendo parte de nuestra identidad, de quiénes somos, ¿no? Entonces, eso es de alguna manera esas cuatro maneras que tiene el capítulo que tiene esa primera parte del capítulo para mostrarlo. De nuevo, aborda la problemática del poder, tomando esta taxonomía ajena y mirándola a través, podríamos decir, del prisma de la filosofía política. Bien, y ahora para no aburrirles, la idea es esta, a ver qué les parece. A partir de acá arma así un marco teórico más pormenorizado para reflexionar sobre la inteligencia artificial y el poder, centrándose en estas tres direcciones teóricas que ya señalamos, ¿no? Marxismo, a continuación va a elaborar la idea de la inteligencia artificial como convirtiéndonos en sujetos de esta dimensión constitutiva, valiéndose de la matriz Foucaultiana, y finalmente va a desarrollar la afirmación de que el poder se realiza, acá aparece la noción de performatividad que toma a su vez vía Butler a través de la tecnología. Si les parece, les adelantamos, porque para variar siempre hicimos muchísimas más slides de las que vamos a llegar a ver conjuntamente en este espacio, y la idea me parece tampoco es agobiarnos, sino tratar de ir un poco al hueso, y muy sucintamente, antes de ir pasándolas, a mí me gustaría adelantarles, a riesgo de que por supuesto estén en completo desacuerdo con esta reconstrucción, lo que a mi juicio aparece como el corazón argumentativo, ¿no? Respecto de cada una de estas tres filiaciones iniciales que hace Kokelberg. Por un lado, vamos a ver qué toma este rodeo por el marxismo y la teoría crítica para señalar por lo menos lo que pudimos visualizar como dos grandes argumentos por analogía, con todas las dificultades que tienen las argumentaciones por analogía, como sabemos, ¿no? Por un lado, va a argumentar por analogía entre la inteligencia artificial y el poder nuclear, primer punto. Segundo punto, al interior de esta primera matriz marxista-marxiana barra teoría crítica, va a argumentar por analogía entre la inteligencia artificial y el colonialismo histórico, valiéndose de dos autores que ya mencionamos varias veces desde el costo de la conexión, como son Couldry y Mejías, ¿no? Ahí hay como un primer núcleo conceptual en clave analógica. Luego va a dar un rodeo por Foucault interesante, donde la argumentación por analogía ahora va a ser entre la noción centralísima de biopoder, muy cara para Foucault, y las redes sociales, y tal como adelantaba Tom, en qué sentido estas estarían
constituyendo nuestras propias subjetividades e intersubjetividades. Y acá me parece que uno de los puntos que sería interesante que evaluáramos juntos es hasta dónde esta mención del ya celebérrimo panóptico Foucaultiano, tal como hemos dicho en algún escrito que hicimos con Tom y también con Tobias Schleider, no hace que quede corta la metáfora del panóptico, ¿no? Porque en realidad pareciera que precisamente por esta suerte de ejercicio de un poder ya no duro, sino blando, somos ahora nosotros quienes vamos armando contenidos que subimos a veces muy alegremente a las redes, que luego son apropiados, como se apropiaba de nuestros recursos el colonialismo histórico, y de esta suerte entonces se quedaría corta la metáfora del panóptico para pensar en todo caso, en una noción más próxima a la de la sociedad, ya no de la vigilancia, sino de la sociedad de la exposición, en la que somos nosotros quienes, desde este universo colorido, hiperestimulante, bueno, generamos estos contenidos que atentan contra la propia privacidad barra intimidad, ¿no? Eso por un lado. Y después aparece otra gran línea argumentativa donde va a aparecer la analogía entre la inteligencia artificial y una noción que él va a tomar de Butler, tal como es la de performatividad, y ahí donde Butler la deja acotada, al igual que en el caso Foucaultiano, al dispositivo lingüístico, ¿no? Al poder que tienen las palabras para hacer cosas, va a ampliar la noción de performatividad para extrapolarla a la tecnología y para pensar la tecnología como actividades tecnológicas, ¿no? En las que, en tanto actividades, de esta dimensión agencial que me hacía pensar en la propuesta de Diego que mencionábamos hace un ratito, bueno, en realidad hay una co-constitución, ¿no? Habría que dejar de pensar a la inteligencia artificial como una entelequia atomística por un lado y a nosotros como usuarios por otros, y pensarnos desde esta suerte de co-constitución donde, no obstante, tal como creo que señalaba Diego también, desde las condiciones materiales en las que éstas se inhieren, hay una simetría muy profunda y no es obviamente la misma responsabilidad la que se nos puede imputar a nosotros en tanto usuarios que aquellas que detentan las propias corporaciones hegemónicas, ¿no? Entonces, finalmente se va a centrar, me parece, en este núcleo de la performatividad para ofrecer un poco su propuesta personal, ya en términos más afirmativos respecto de, bueno, en qué sentido pensar en este cruce de filosofía política y filosofía de la tecnología, la inteligencia artificial, como bajo la metáfora de un tipo de performance peculiar, ¿no? Dicho esto así muy sucintamente como para no meternos por ahí en lo engorroso de ir pasando slide tras slide. Por ahí ahora podemos ir viendo y detenernos en aquellas que a ustedes les resulten más estimulantes, pero no quisiéramos tampoco monopolizar la palabra, así que si les parece, las vamos pasando un poco rápidamente y nos detenemos donde a ustedes les parezca oportuno. Me Bien, pareció a mí, como le estamos diciendo, que realmente es un texto muy rico. O sea, el desafío que siempre nos encontramos con Cari a la hora de organizar estas discusiones es que por el tipo de exposición que elige Cocker para esto que es de divulgación y como decíamos, cartográfico, la verdad es que hay concentrado un montón. De hecho, fíjense que hay muchísimos autores que él conoce o que su equipo conoce y que a nosotros nada, tenemos que salir a buscarlos para tratar de reponer esas contribuciones. acá aparece, sí, efectivamente, digamos. Entonces, esta primera arista donde se va a centrar en el marxismo para iluminar en qué sentido la inteligencia artificial es una herramienta para el tecnocapitalismo, ¿no? Desde esta perspectiva, el poder de la inteligencia artificial está conceptualizado en términos, como ya adelantamos, de apoyo al capitalismo y a una clase social particular, en el sentido de que mediante la inteligencia artificial nos gobiernan los gigantes tecnológicos y estamos viviendo bajo una nueva forma de lo que Suárez Vila denomina tecnocapitalismo. Esto es, las grandes corporaciones en su búsqueda por el poder y el beneficio, intentan controlar no solo todos los aspectos del dominio público, sino también nuestras vidas, que esta es una faz sobre la cual él va a estar cargando, digo, creo que él verá ahora mucho las tintas, ¿no? En sintonía con el argumento de Zuboff en la era del capitalismo de la vigilancia. Si quieren avanzamos un poquitito, ahí creo que van a aparecer un poco más adelante, bueno, estas dos analogías, ¿no? Basándose a su vez en Bartoletti, perdón, 2020, compara con, a ver,
todos los riesgos que tienen las comparaciones, la inteligencia artificial con el poder nuclear. Y dice lo siguiente: la inteligencia artificial se usa para una nueva carrera internacional de armamento. Se podría añadir, dice, que también la inteligencia artificial es similar al poder nuclear en el sentido de que, de acuerdo al menos con este tipo de argumento, mediante la inteligencia artificial el poder es ejercido de arriba hacia abajo desde una posición central y de una forma antidemocrática. Yo creo que acá en esta frasecita hay un montón de tela para cortar, porque si uno se toma en serio la analogía entre inteligencia artificial y poder nuclear, obviamente aparece toda esta dimensión macabra, diría ya, Oppenheimer mediante, con, bueno, cierta aplicación también que no podemos desconocer en el ámbito, por ejemplo, de la medicina, ¿no? La medicina nuclear, que precisamente no es una arista que él esté explotando. Entonces me parece que, bueno, si nos queremos tomar en serio esta analogía, tal vez como parte de trabajo futuro estaría bueno profundizar en estas aguas procelosas de las varias analogías que va tirando, va mencionando, pero sin profundizar, como creo, por lo menos yo estaría esperando, con un poco más de detalle y en un sentido más equilibrado también, ¿no? Entonces, avancemos un poquitín más, obviamente interrumpan, levanten la mano, digan lo que les parezca. Eh, Dice, igual forma que nunca nos han preguntado si queremos el poder nuclear, y acaba solo por el lado de la ausencia de consentimiento. Nunca se nos ha preguntado si queríamos la vigilancia y la biométrica de la inteligencia artificial, los sistemas de decisión por la IA, los procesamientos de datos de nuestro teléfono por parte de la IA, etcétera. Y acá simplemente una mención. Por momentos yo tengo la impresión, ustedes dirán si la comparten o no, de que el sujeto en el cual está pensando, así como el lector infábula, Kekelberg, es un sujeto o una sujeta, un sujete excesivamente pasive, ¿no? Sí. Eh, Porque es cierto que sin duda hay una simetría profunda, pero también es cierto que, bueno, no podemos desconocer desde nuestra ciudadanía digital, desde el tipo de alfabetización digital por la que percuramos, cierta responsabilidad que nos concierne a la hora de dar el famoso clic a términos y condiciones. Me parece que, una vez más, si queremos desmarcarnos de esta vieja dicotomía entre lo que es la tecnofobia y la tecnofilia, está bueno revisar críticamente también qué parte de la responsabilidad, seguramente muchísimo más circunscripta y acotada, tenemos nosotros también, ¿no? Pues si no, además, ante este diagnóstico me parece que nos quedamos un poco, como decías vos, Tom, como inermes, ¿no? Pareciera que, bueno, tal como tantas veces escuchamos, llegó, está aquí, está para quedarse, bueno, ¿y qué hacemos frente a esto? Bueno, me parece que si pintamos una subjetividad en esta línea tan pasiva, bueno, se sigue de manera concomitante un diagnóstico muy sombrío donde pareciera que no tenemos nada que ver, y por eso yo decía, también me hace ruido esta idea de hablar de empoderamiento. Bueno, pero ¿de qué forma? ¿No? Entonces dice, bueno, de cara al ciudadano individual, siguiendo un poco la línea de Juan, la IA es un poder en el sentido de que permite el dominio y, para unos más que otros, la opresión. La economía de datos es política y es poderosa de cabo a rabo. Sin embargo, no existe una cosa que sea una inteligencia artificial, ¿no? Como esa entelequia que nos oprima, como si la tecnología operase por su cuenta. Acá es donde me parece que esta unidad de análisis de interacción cobra un poco más de sentido la posibilidad de ver en nosotros la agencia, ¿no? La IA no debería entenderse como un factor aislado o un agente artificial atomístico, siempre está conectada con los humanos, y la influencia de la inteligencia artificial sobre el poder ocurre siempre con y a través de los humanos, aunque sabemos que no en paridad de el tipo de condiciones que charlábamos hace un rato, ¿no? Si quieren podemos avanzar. eh, a ver, Juan, Sí, perdón, hay un paper interesante sobre esto. El autor lo llama La carrera de la inteligencia artificial general. El paper se llama Situation Awareness de Leopold Ausenbrenner. Buenísimo, lo vamos a buscar. Buenísimo, Ok, Juan. gracias por el dato, Juan. Pero bueno, está vista así en términos de tipo carrera armamentística. Claro. Eh, bueno, claro, habría que ver ahí si hay algún tipo de teorización sobre lo que en lo personal a mí me interesa especialmente también, que es la dimensión del sujeto, ¿no? Luego aparece esta otra analogía que por ahí es un poco más transparente,
o no, con el colonialismo histórico, ¿no? Cuando se trata de adoptar una perspectiva crítica sobre la IA y el poder, bueno, el colonialismo de datos es otro término, otra expresión que se ha utilizado para dar cuenta de la explotación de los humanos y de las vidas humanas mediante la inteligencia artificial como inaceptable desde una perspectiva de la teoría crítica, ¿no? La apropiación de datos es entendida en este caso a través de la historia del colonialismo. Esto la verdad que lo desarrollan in extenso Couldry y Mejías en El costo de la conexión, exactamente igual que el colonialismo histórico se apropió de territorio y recursos para obtener beneficios, ¿no? En este mismo sentido, o análogamente, el colonialismo de datos explota a los seres humanos a través de la apropiación de datos, datos que además vamos a ver ahora en este giro desde el biopoder que le va a dar él a través de Foucault, son datos también muy sensibles, en tanto se explotan datos biométricos. Bueno, en el caso que veíamos de esta inteligencia artificial emocional, ni hablar de las microexpresiones, de la inflexión de la voz, de los gestos, ¿no? Donde efectivamente hay una apropiación también de datos personalísimos. Entonces, Totalmente. sigamos un poquitito más, si quieren, como para que cuestionemos estas analogías que trae sobre la mesa Kekelberg. Y en el caso Foucaultiano, bueno, desde su perspectiva, va a defender, como sabemos, que el poder no consiste simplemente en una autoridad política soberana que ejerce el poder, sino que está implicado en todas las relaciones e instituciones sociales. Me parece que esta nota ubicua es parte también, bueno, de esa fascinante aproximación ya célebre también al poder que trae Foucault, ¿no? Que impregna a la sociedad entera y llega a alcanzar a los sujetos individuales y a nuestros cuerpos en varios contextos y formas que no están limitadas al dominio económico. En este sentido es que a él le parece insuficiente un abordaje en clave del marxismo y piensa que, bueno, los yoes y los sujetos son algo que se hace, nos hacemos nosotros mismos y que esto también entraña una forma de poder, que me parece que es por acá también desde donde habría que ver, bueno, el tipo de agencialidad que tenemos a la hora de autoconstituirnos, ¿no? Frente al tipo de, bueno, poder que detenta la inteligencia artificial. Si te parece, pasemos un poquitito más adelante, Tom, porque nos encantaría también escucharles a ustedes. Bueno, aparece, como se imaginarán, de un modo ineludible el locus clásico que es vigilar y castigar. Se podría argumentar que a través de, y acá aparece la analogía, como decía Tom, las redes sociales impulsadas por la inteligencia artificial, las tecnologías de vigilancia van creando en nosotros cuerpos dóciles, ¿no? La economía de la atención a las redes sociales nos convierte en máquinas que navegan y hacen clic en las páginas de internet y a las personas se las somete a vigilancias en aeropuertos, bueno, como vimos en el caso de inicio en las fronteras, entre otros ámbitos, y la inteligencia artificial también contribuye a la creación de un nuevo tipo de panóptico, que acá por discusiones que venimos teniendo al interior de nuestro grupo, es una metáfora que creemos que es necesaria para iluminar ciertos aspectos, sobre todo ligados al capitalismo de la vigilancia, ¿no? La figura de ese atalaya único que nos mira a la manera en que también célebremente vimos en 1984 aparece ese gran hermano, se queda no obstante corta, ¿no? Nos parece que a esta metáfora hay que sumarle alguna otra vinculada también con aquellos otros aspectos en los que activamente nosotros decidimos, al menos bajo cierta acepción de decisión, exponernos, tal como lo pinta Bernard Harcourt en Exposed, ¿no? En la sociedad de la exposición. Si quieren, avancemos un poquitito más como para ver si logramos capturar eh, alguna cuestión sustantiva. Eh, si te parece, sigamos avanzando, Tom, porque acá va a aparecer también, bueno, redes sociales, teléfonos inteligentes que están ubicuamente. Acá aparece la analogía con esos micromecanismos de poder, ¿no? Que van operando de abajo hacia arriba. Eh, y por ahí detenernos en este aspecto que estaría bueno poder considerar críticamente. Existen formas diferentes de vigilancia que no solo es la vigilancia vertical, sino esta vigilancia entre pares, ¿no? Y a lo que Albrecht Lund denomina como autovigilancia y vigilancia participativa, o que vimos en otros contextos como vigilancia horizontal, que no necesariamente viola al usuario de la manera en que lo hace el bullying, pero que puede
Y acá aparece cierta noción, no sé, celebratoria por parte de Kierkegaard, ¿no? Pueden ser lúdicas, dice, o incluso tienen la capacidad de empoderar en la medida en que capacitan a los usuarios para construir su identidad, socializar con extraños, mantener amistades y encontrar oportunidades para la acción, pero después, a las pocas líneas, también habla de cómo hemos pasado de esta sociedad de la vigilancia a una sociedad del control, donde lo que generamos somos seres cada vez más depresivos y más ansiosos. Entonces, esta dimensión acá, como un poco más optimista, me parece que en breve empieza a difuminarse muy, muy rápidamente, ¿no? No sé, si les parece avancemos un poquitín más para ver ya la propuesta, si quieren directamente, ¿les parece? Esto en todo caso luego, si quieren, no sé, por ahí podemos pensar en compartirlos, pero sobre todo, bueno, acá está este es un contrapunto interesante que no vamos, por supuesto, a votar ahora, pero que traza entre Foucault y nosotros lo vimos también, como vinculado con este texto de Carissa Vélez que les mencionábamos, la privacidad es poder, ¿no? Existe, como señalaba, creo que en especial Diego, decía, una simetría de poder, ya que ellos, ¿no? Los grandes actores tech, saben casi todo sobre nosotros, la IA permite la vigilancia y la manipulación, pero la propia recolección de datos ya es problemática, ¿no? Y en este sentido, Carissa Vélez, que tiene ese muy buen texto, distingue entre estas nociones que mencionábamos, ¿no? Entre el poder duro y el blando, que nos concierne especialmente, me parece a mí, de la tecnología. El poder duro es aquel en el que los datos se extraen, incluso si nos resistimos, por ejemplo, rechazando conceder el permiso, ¿no? Apropiándose de aquello que se supone que está disponible públicamente y tomándolo para sí. El poder blando, por el contrario, funciona de una forma mucho más sutil, diferente, a menudo manipulativa, nos fuerza, dice ella, a hacer algo en beneficio de otros, con la excusa de que es por nuestro propio beneficio, ¿no? Capta nuestra voluntad para algo que va en nuestra contra. Acá era inevitable sentir la resonancia de si es gratis el producto sos vos. Exactamente. Pero bueno, va por ahí, ¿no? Me parece. Y finalmente, si les parece, estaría bueno por lo menos que llegáramos a la partecita donde él, a través de Butler, ofrece un poco su perspectiva. Si quieren, avancemos un poco más. Bueno, aquí está la cuestión horizontal, donde da cuenta de que no somos solo las víctimas de la gobernanza capitalista y del biopoder, sino también de la autodisciplina, la autocuantificación y autoproducimos nuestra subjetividad. Acá también me parece que habría mucho para decir, seguramente que esto no se da en un sentido equivalente. Para Foucault los cuerpos disciplinados pueden encontrarse en cualquier parte de la sociedad, y es este énfasis sobre los cuerpos el que me parece que le permite a Kierkegaard trazar un puente conceptual con el trabajo feminista que viene desarrollando Butler, a quien tampoco, será una locura, vamos a agotar aquí, pero sí simplemente por ahí como para redondear, dar cuenta de en qué sentido esos cuerpos datificados, cuantificados, ¿no? En el marco de esta sociedad de la inteligencia artificial contemporánea, que así los necesita. Bueno, todo esto constituye una forma de ejercer el poder sobre nuestros cuerpos, más blanda y menos visible, pero no por ello menos invasiva, ¿no? Y en este sentido es que va a dar cuenta también de un rodeo muy rápido, pero interesante, por el postcognitivismo, ¿no? Y pensar entonces también, tomando en consideración las lecciones de la ciencia cognitiva contemporánea, la relevancia que adquiere para la cognición el pensarnos siempre como sujetos con una cognición corporeizada, ¿no? Y la incidencia que precisamente tiene el poder que la inteligencia artificial ejerce sobre nuestros cuerpos, diluyendo ahí una moderna y clásica dicotomía entre mente y cuerpo. Va a diluir también en breve la clásica dicotomía entre dimensiones que sean meramente técnicas, tal como lo hizo la modernidad, y dimensiones políticas, ¿no? Creo que, bueno, el libro de él da cuenta de la centralidad que tiene esta convergencia, de dejar de pensarlos precisamente como ámbitos estancos. Y para ir cerrando y ver si, nada, quieren que discutamos un chiquitín, podríamos avanzar hasta la propuesta de él, pero que, dicho por ahí muy abruptamente, ese marco teórico que encuentra en Foucault primero y en Butler luego, deja abierta esta posibilidad de la performatividad, ¿no?
son posibles otras performatividades o realizaciones del yo. Acá es donde aparece, me parece, cierta, no sé, posibilidad un poco más gozosa en términos de la performatividad como un modo de realización en el que nuestra agencia cuenta. Es una agencia que no obstante nunca hay que pensar tampoco en términos fragmentarios o atomísticos, sino que es una agencialidad que siempre se da con otros y con el tipo de tecnología que vamos desarrollando. Y entonces acá es donde me parece que se conjunta esta noción de tecnoperformances, poder e inteligencia artificial, donde la práctica reiterativa mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra, hace que, bueno, podamos al menos contemplar nuevas posibilidades de realización del yo y en ese sentido imprimir algún tipo de inflexión frente a esto que si no pareciera que es un derrotero inexorable, que es el del dominio, la apropiación de la IA de nosotros en tanto sujetos pasivos. Me parece que aparece precisamente esa dimensión activa por la que estábamos demandando desde la agencialidad que está enquistada en la noción misma de performatividad que él toma de Butler en un ejercicio creativo que a mí me pareció piola, interesante, y bueno, no sé ustedes, tenemos mucho más para decir, pero digo, pensando en la hora que es y que no queremos demorarles, estaría buenísimo hacer algo un poco más teológico. ¿Qué les pareció el capítulo? ¿Qué sé yo? La propuesta de él. ¿Cómo lo vieron? No, es muy interesante el capítulo, ¿no? Yo me quedo pensando en varias cosas. Eh, la primera es la relación con Foucault y con este poder que crea subjetividades. Y mientras que me parece que no hay duda que estas nuevas tecnologías crean subjetividades, yo siento que hay una diferencia en, en- en este poder de las instituciones tradicionales que tenían como objetivo crear subjetividades específicas. Con estas tecnologías que si bien crean subjetividades, siento que la subjetividad creada es como el residuo. ¿Por qué el residuo? Porque pareciese que el objetivo más bien es explotar a los sujetos o hacer que los sujetos sean adictos o a las redes sociales, por ejemplo, y no crear un sujeto específico. Uno podría decir, bueno, buscan crear sujetos consumidores, qué sé yo. Pero, y para eso explotan como ciertas debilidades nuestras que pueden ser por ahí un poco algunas biológicas, como, no sé, qué nos genera dopamina, cómo organizar tu aplicación para que seas más adicto, o incluir contenido como más sexualizado. Y, y creo que siento que hay una diferencia ahí, porque una es busca crear sujetos específicos y otra no, busca monetizar algo. Entonces, no sé, me parece como distinto esa creación de sujetos. Está buenísimo que vayas en busca de ese tipo de especificidad por la que preguntabas, Matías. Efectivamente, yo creo que hay una diferencia. Todavía, honestamente, no logro conceptualizar con claridad cuáles serían todas estas dimensiones distintivas, pero pensando en eso último que vos decías, ¿no? Y la creación de estos mecanismos de recompensa rápidos, bueno, tal vez no estén escindidas, ¿no? Esas dimensiones del tipo de sujeto en busca de esa recompensa rápida y el tipo de consumismo que hay aquí detrás, que bueno, tiene que ver precisamente con el tipo de matriz capitalista, que lo que necesita es eso, más y más consumo de nuestra parte, además de la generación de contenido en una suerte de un loop donde nosotros terminamos consumiendo parte de lo mismo que nosotros mismos vamos creando, en esta suerte además de tejido social, de vigilancia, autovigilancia y de vigilancia no solo vertical, sino vigilancia horizontal, donde los mecanismos de opresión entonces también se tornan más difusos, se invisibilizan, se tornan un poco más sutiles, ¿no? Ya no es el tipo de, me parece, de ejercicio del poder verticalista, abierto, y nada, obscenamente autoritario que por ahí podíamos ver
en otros escenarios, y eso es lo que por ahí lo torna todavía más complejo, ¿no? El tipo de sutileza a través de la cual el poder de la inteligencia artificial nos va configurando muchas veces como dice por ahí Koekelberg, siguiendo a varios de estos autores, sin darnos cuenta, ¿no? Y la primera posibilidad para transformar un estado de cosas es precisamente adquirir conciencia crítica sobre ese estado de cosas, ¿no? De otro modo es imposible modificarlo. Entonces, creo que está buenísima tu pregunta en torno, bueno, ¿cuál sería el tipo de, si es que no te entendí bien, de especificidad en la Constitución, concedido este punto del poder de la inteligencia artificial sobre las subjetividades que somos, ¿no? Y este énfasis también en la dimensión que entiendo yo tiene que ver con la biométrica del tipo de cuerpos también que se van creando conjuntamente con, bueno, eso, una noción de subjetividad ampliada que obviamente no está restringida a nuestra cognición entendida de la manera moderna, cartesiana, precognitivista, digamos. No, y eso que también aparece, ¿no? Que también es atractivo de, digamos, las distintas dimensiones de dónde viene esa vigilancia, de dónde viene ese poder, digamos, ya no es tan unidireccional e incluso para una Mm. visión como la de Foucault requiere una suerte de actualización o de repensarlo, porque me parece que también parte de lo que trae Matías es, nada, cómo son distintas facetas, distintos espacios, ¿no? De cómo interviene. Eso me pareció también súper interesante. Y Sí, uno, perdón. no, que uno, digo, me pienso en las instituciones más escolares, que parecía hasta contra natura esa creación del sujeto, porque es eh, disciplinarlo para que se siente de una forma, para que actúe de cierta forma, se pare derecho, etcétera. Y acá es como que vas eh, acorde a lo que el sujeto quiere o los deseos de la persona, los vas acompañando. Entonces, no siento que sea el objetivo crear ciertas subjetividades, sino acomodarse a los individuos y a las personas y a sus deseos para poder sacar el rédito económico. Y lo que queda, queda. Después, si creas una subjetividad específica, yo no creo que Google o lo que sea esté pensando en qué sujeto se crea o qué sujeto creamos, mientras que las instituciones tradicionales parecen que fueron creadas con este objetivo de vamos a crear un sujeto específico. Ahí yo creo que estamos completamente de acuerdo y por eso decíamos hace un ratito, si es que capturamos bien tu intuición, que precisamente la metáfora del panóptico se queda corta para capturar el tipo de peculiaridad que este tipo de tecnología introduce a la hora de concebirnos a nosotros mismos como sujetos y en un sentido que además también nos rebasan tanto sujetos a los seres humanos. Eso sobre todo lo vamos a ver en el capítulo próximo porque esto habilita también una noción de subjetividad ampliada, porque los efectos de este tipo de poder también exceden en mucho su injerencia respecto de nosotros en tantos seres humanos, y vamos a ver que obviamente tiene una incidencia de la que ya hemos venido hablando respecto de nuestro planeta, en clave del tipo de extractivismo no solo metafórico en cuanto a datos, sino literal que hace de la esfera planetaria, pero también respecto de otros seres sintientes, ¿no? Que habitan nuestro planeta y sobre los cuales también este tipo de poder tiene a veces en un sentido más velado, bueno, una clarísima injerencia. Entonces, acuerdo con vos en que me parece que la metáfora del panóptico queda muy acotada y que tal vez haya que pensarla en conjunción, como decíamos con Tom, y con Tobías, desde una sociedad de la exposición en la que vos decías somos nosotros, sujetos deseosos en un universo Voluntariamente. colorido, los que voluntariamente, exacto, vamos cediendo ese tipo de datos a partir de los cuales vamos dejando en claro cuáles son nuestras preferencias, armamos una huella digital que nos torna a su vez luego en este loop objetos clarísimos para el consumo y el acceso a rápidas recompensas dopamínicas que, bueno, sigan en ese loop que también les ven a las Como, corporaciones, ¿no? como ha dicho Quaker, con el paradójico efecto de que nos sentimos más libres que nunca, ¿no? Nos parece que somos más libres que nunca cuando somos más vigilados que nunca. Bueno, esa es una de las claves del libro de Carissa Bellis. Ella dice, bueno, una de las grandes paradojas, además de la gran falacia, como hemos dicho en algún otro lugar, de que precisamente no necesariamente una sociedad más vigilada es una sociedad más segura, la otra es esta, ¿no? Que curiosamente se genera esta ilusión de mayor libertad. Ahí donde en realidad habría que pensar hasta dónde no estamos mucho más constreñidos, porque ahora no es meramente estar constreñidos en el sentido de estar encarcelados
o bajo la mirada de sujeción de un guardia, sino que estamos constreñidos a la hora de moldear nuestras preferencias, nuestros deseos más íntimos, ¿no? El tipo de narrativa que queremos respecto de nuestra propia vida. Entonces, en ese sentido me parece que estaría buenísimo adentrarnos en el tipo de especificidad que detenta este poder de la inteligencia artificial respecto de las subjetividades, ¿no? Pues vamos a ver que creo que también habilita esta noción en el capítulo próximo de una subjetividad ampliada. Muy bien, entonces eso nos permite ya pensar en nuestro próximo encuentro, que va a ser, esperen que voy a adelantar un poquito para ver el día que es, que sería el 21 de agosto, ¿ok? Va a ser también online, es decir, no lo vamos a hacer híbrido, lo vamos a hacer ahí, por correo electrónico mandamos el link. El link. Vamos a estar hablando el sexto capítulo del libro en nuestra anteúltima reunión del año. Y ahí, perdón, antes de que pasemos, Tom, a nada, los títulos y los anuncios de rigor, porque tenemos un interesantísimo workshop también que queremos compartirles. Ahí Evelyn dice, se podría decir que también es la construcción de una sociedad puramente hedonista. Efectivamente, un poco la sociedad de la exposición va precisamente por, bueno, esa entronización del placer de la cual vos estás hablando, Evelyn. Sí, sí, recomendamos fuertemente ese texto de Bernard Harcourt, que es La sociedad de la exposición, porque es un poco la contracara del panóptico, ¿no? Tal vez haya que pensarlos en un sentido complementario. Y si te parece, Tom, damos cuenta de Y quién eso. recordamos que, como todos los años en noviembre, tenemos nuestro workshop sobre inteligencia artificial y filosofía, en este caso, democracia, derechos y sociedad. Tenemos hasta fin de septiembre para quienes quieran enviar algún paper, alguna ponencia para tenerlo en cuenta. Hay que enviar justamente ahí un resumen extenso, 1000 palabras, para poder compartirlos en una modalidad híbrida, posiblemente las tardes del 12 y 13 de noviembre de este año. Así que, bueno, creo que con eso estamos, Cari, nos acercamos hacia el final, mientras el frío Ah, va en sí. Buenos Aires. Hay gente de todas partes del mundo en este momento, pero bueno, hay gente con frío en este momento, vamos hacia eso. Entonces, les agradecemos de corazón, como siempre, que se hayan sumado y nos volvemos a encontrar el 21 de agosto, ¿ok? Muchísimas gracias. Muchas gracias.